Hay momentos en la vida cuando el silencio se vuelve tan pesado que duele respirar, cuando las palabras se quedan atrapadas en la garganta, no por miedo, sino por la certeza amarga de que ya nadie está dispuesto a escucharlas. Elvira Mendoza lo sabía bien. A los 63 años, había aprendido que a veces el mundo decide por ti, que tu voz ya no importa. Era martes por la mañana cuando despertó en esa habitación blanca que olía a desinfectante y resignación. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles de flores y mariposas, como si la vejez fuera una segunda infancia que había que endulzar con colores pasteles. La cama de al lado estaba vacía. Su compañera de cuarto había sido trasladada durante la noche a una planta más especializada, según le había explicado la enfermera con esa sonrisa profesional que no llegaba a los ojos. Elvira se incorporó lentamente, sintiendo el peso de cada uno de sus años en las articulaciones. Sus manos, que antes habían gesticulado con elegancia mientras traducía discursos de embajadores y ministros, ahora temblaban ligeramente al alcanzar el vaso de agua en la mesita de noche. No era Parkinson, ni ninguna enfermedad degenerativa. Era simplemente el cansancio profundo de quien ha perdido la batalla más importante de su vida, el derecho a decidir sobre su propio destino. 3 meses atrás, Elvira vivía en su apartamento del centro de la ciudad, rodeada de libros en 5 idiomas diferentes, diccionarios especializados y recuerdos de una carrera brillante como intérprete de conferencias. Había trabajado en las Naciones Unidas, en cumbres internacionales, traduciendo en tiempo real las palabras que daban forma al mundo. Su mente era un archivo viviente de culturas, expresiones y matices que solo alguien con su experiencia podía dominar. Pero una tarde de lluvia, mientras reorganizaba sus libros en la estantería más alta, la escalera cedió. La caída no había sido grave, solo algunos moretones y un pequeño golpe en la cabeza que la dejó desorientada durante unos días. Nada que no pudiera resolverse con reposo y cuidado. Sin embargo, esos días de confusión temporal fueron suficientes para que sus hijos, Carlos y Patricia, tomaran la decisión que cambiaría todo. «Mamá ya no puede vivir sola», había declarado Carlos con la autoridad de quien había heredado el carácter dominante de su padre. «Es peligroso. ¿Qué pasará la próxima vez? ¿Y si se cae y nadie la encuentra durante días?» Patricia, siempre más sutil pero igualmente determinada, había añadido: «Hemos encontrado un lugar muy bueno, mamá. Es como un hotel, con gente capacitada que puede cuidarte las 24 horas. Tendrás compañía, actividades, no tendrás que preocuparte por nada». Elvira había intentado explicarles que se sentía perfectamente capaz de cuidarse, que el golpe había sido un accidente aislado, que su mente estaba tan clara como siempre, pero sus palabras se perdían en el aire, como si hablara en uno de esos idiomas que dominaba pero que sus hijos nunca se habían molestado en aprender. «Ya está decidido», había dicho Carlos, evitando su mirada. «Hemos vendido el apartamento. Con ese dinero podremos pagar la residencia durante años. Es lo mejor para todos». Lo mejor para todos. Esas palabras resonaban en su cabeza cada mañana, al despertar en esa cama que no era suya, en esa habitación que olía a vejez institucional y sueños truncados. Lo mejor para todos, menos para ella. El Centro Geriátrico San Rafael se anunciaba como una residencia de lujo para adultos mayores con necesidades especiales. En realidad, era un lugar donde las familias con recursos depositaban a sus mayores cuando se volvían inconvenientes. Los pasillos estaban llenos de personas que habían sido alguien, exprofesores, exmédicos, excomerciantes, todos reducidos ahora a la misma etiqueta, residentes con deterioro cognitivo leve. Si gustas historias emocionantes como esta, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores, y eso ayuda mucho a nuestro trabajo. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo. El personal trataba a todos con esa amabilidad condescendiente reservada para los niños pequeños y los ancianos, que ya no se consideran del todo competentes. «¿Cómo estamos hoy, Elvira?», le preguntaba la enfermera María cada mañana, hablando despacio y en voz alta, como si la edad hubiera dañado también su audición. «¿Tomamos nuestras pastillas? ¿Nos vestimos solos o necesitamos ayuda?». Elvira respondía siempre con monosílabos, no porque no pudiera expresarse mejor, sino porque había aprendido que cualquier demostración de lucidez o independencia era interpretada como agitación o resistencia al tratamiento. Era más fácil asentir, sonreír vagamente y dejar que la trataran como a una muñeca frágil que necesitaba ser cuidada.
Las visitas de sus hijos eran breves y llenas de culpa disfrazada de preocupación. Carlos llegaba cada 15 días, revisaba rápidamente con el personal médico, hacía algunas preguntas sobre medicamentos y rutinas, y se marchaba después de una conversación superficial de 20 minutos. Patricia era más frecuente, pero igualmente distante, llenando el aire con chismes familiares y noticias que parecían llegar desde otro planeta. «Los nietos preguntan por ti», mentía Patricia mientras organizaba las flores que había traído. «Dicen que quieren venir a visitarte pronto». Pero las semanas pasaban y los nietos nunca aparecían. Elvira sospechaba que ni siquiera sabían dónde estaba su abuela. Era en esos momentos, cuando sus hijos se marchaban y ella se quedaba sola frente a la ventana que daba al jardín, cuando el silencio se volvía más pesado. Podía ver a otras familias visitando a sus mayores en los bancos del exterior, conversaciones animadas, risas genuinas, abrazos que parecían significar algo real. Ella no envidiaba esas escenas, pero sí las recordaba con una nostalgia punzante. Durante 30 años de matrimonio, su casa había sido el centro de reuniones familiares. Ella cocinaba para 20 personas los domingos, traducía cartas del extranjero para los vecinos, ayudaba a sus hijos con los deberes de inglés y francés. Su mente brillante no solo había construido una carrera exitosa, sino que había sostenido una familia entera. Ahora, esa misma mente era considerada un problema, sus conocimientos, un peso, su experiencia, una molestia, y su voz, simplemente, innecesaria. Pero Elvira guardaba un secreto que sus hijos y el personal de San Rafael desconocían. Durante esos meses de silencio aparente, ella había estado observando, escuchando, evaluando. Su mente seguía tan afilada como siempre, quizás más, templada ahora por la injusticia y la determinación. Y cada noche, antes de cerrar los ojos en esa cama que no era suya, se repetía una promesa silenciosa. Esto no va a terminar así. El silencio había sido su escudo durante estos meses. Pronto, se convertiría en su arma. Los lazos familiares, pensaba Elvira mientras observaba la lluvia golpear contra la ventana de su habitación, no se rompen de un día para otro. Se van deshilachando lentamente, como una cuerda vieja que soporta demasiado peso durante demasiado tiempo, hasta que un día simplemente cede sin previo aviso. La primera señal había llegado 2 años antes de su caída, cuando Carlos comenzó a hacer comentarios sobre el futuro, con esa expresión preocupada que no parecía dirigida hacia ella, sino hacia un problema que había que resolver. «Mamá, ya tienes 61 años», le había dicho durante una cena familiar, como si la edad fuera una enfermedad contagiosa. «¿Has pensado en qué vas a hacer cuando ya no puedas trabajar?» Elvira había respondido que se sentía perfectamente capaz de continuar con sus traducciones freelance, que su mente estaba tan aguda como siempre, que había clientes que específicamente la buscaban por su experiencia y precisión. Pero Carlos había intercambiado una mirada significativa con Patricia, una de esas comunicaciones silenciosas entre hermanos que excluían deliberadamente a la madre. «Es que... bueno, mamá», había continuado Patricia con esa voz suave que usaba cuando quería sonar razonable. «Algunas veces te vemos un poco... despistada. El otro día no recordabas dónde habías puesto las llaves del coche». «Todo el mundo pierde las llaves ocasionalmente», había replicado Elvira, sintiendo por primera vez esa extraña sensación de tener que defenderse ante sus propios hijos. Eso no significa que esté perdiendo facultades, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. A partir de ese momento, cada olvido menor se convertía en evidencia, cada distracción en síntoma, cada momento de cansancio natural en prueba de que mamá ya no es la misma. Era como si hubieran decidido que su deterioro era inevitable y ahora solo estuvieran documentando su progreso hacia la incapacidad. Las visitas se volvieron interrogatorios, disfrazados de conversaciones familiares. «¿Cómo te sientes hoy, mamá? ¿Dormiste bien? ¿Tomaste las vitaminas? ¿Pagaste la factura de la luz?» Preguntas que antes habrían sido muestra de cariño, ahora sonaban como evaluaciones de competencia mental. Carlos había comenzado a sugerir que tal vez sería más práctico si él se encargara de algunas de sus finanzas. «Solo para simplificar las cosas, mamá. Yo puedo pagar las facturas directamente desde mi cuenta y tú no tienes que preocuparte por nada». Patricia apoyaba la idea, argumentando que era normal que los hijos ayudaran a los padres con esas responsabilidades estresantes. Elvira había resistido, no porque no confiara en sus hijos, sino porque intuía que cada responsabilidad que cediera sería un paso más hacia la pérdida total de su autonomía. «Puedo manejar mis propios asuntos», había insistido.
pero su resistencia era interpretada como terquedad senil. Las nueras habían comenzado a formar parte del coro de preocupación. Silvia, la esposa de Carlos, comentaba con aire de autoridad médica, era enfermera en un hospital privado, sobre los signos típicos del deterioro cognitivo que había observado en Elvira. Es muy común a esa edad, explicaba durante las reuniones familiares, como si Elvira no estuviera presente. Al principio es sutil, confusión leve, pérdida de memoria a corto plazo, dificultad para tomar decisiones complejas. Marta, la pareja de Patricia, asentía con conocimiento de causa. Como trabajadora social, había visto muchos casos similares y sabía cuándo era el momento de tomar medidas preventivas. Lo peor que pueden hacer, aconsejaba, es esperar hasta que pase algo grave. Es mejor actuar cuando la persona todavía puede adaptarse al cambio. Elvira escuchaba estas conversaciones, sintiéndose como un animal en un zoológico, observado y analizado por visitantes que creían entender su comportamiento mejor que ella misma. Sus intentos de participar en la discusión eran recibidos con sonrisas condescendientes y frases como «Claro, mamá, por supuesto que te sientes bien», dichas en el tono que se usa con niños que insisten en que no están enfermos cuando claramente tienen fiebre. La pérdida de respeto fue gradual pero implacable. Sus opiniones dejaron de ser solicitadas en asuntos familiares importantes. Las decisiones sobre las vacaciones, las celebraciones, incluso la elección del restaurante para las cenas familiares, se tomaban sin consultarla. «No queremos agobiarte con decisiones, mamá», explicaba Carlos. «Mejor que te relajes y disfrutes». Pero lo más doloroso era la forma en que sus nietos habían comenzado a tratarla. Antes, Diego y Sofía corrían hacia ella cuando llegaba a las reuniones familiares, emocionados por escuchar sus historias sobre países lejanos y lenguas exóticas. Ahora, influenciados por los comentarios constantes de sus padres sobre la fragilidad de la abuela, la saludaban con cuidado exagerado, como si fuera un objeto delicado que podría romperse con un abrazo demasiado fuerte. «Habla despacio con la abuela», había escuchado a Silvia susurrarle a Diego. «Ya sabes que a veces se confunde». Y Diego, obediente y confundido, había comenzado a dirigirse a ella como si fuera sorda o mentalmente limitada, usando frases simples y evitando temas complicados. El día que Carlos le había sugerido que, tal vez sería buena idea, someterse a una evaluación neurológica solo para estar seguros, Elvira había sentido que el último hilo que la conectaba con su identidad como matriarca familiar se cortaba definitivamente. No era una sugerencia médica nacida de preocupación genuina, era el primer paso formal hacia su declaración de incompetencia. «No hay nada malo en verificar que todo esté bien», había insistido Patricia. «Es como hacerse un chequeo médico anual, rutinario». Pero Elvira sabía que no era rutinario. Era el comienzo del proceso legal que permitiría a sus hijos tomar control total sobre su vida. La evaluación neurológica se convertiría en un diagnóstico de deterioro cognitivo leve, ese término médico suficientemente vago como para justificar cualquier medida que consideraran necesaria para su bienestar. Y así, lentamente, Elvira había dejado de ser la madre que tomaba decisiones y se había convertido en la madre sobre quien se tomaban decisiones. Sus hijos habían redefinido su amor filial como una obligación de protegerla de sí misma, y su resistencia a ser protegida como evidencia adicional de que necesitaba protección. La caída de la escalera había sido simplemente la excusa que necesitaban para acelerar un proceso que ya habían planificado cuidadosamente. En cuestión de semanas, mientras ella aún se recuperaba de la conmoción, su apartamento había sido vaciado, sus pertenencias organizadas, y su futuro decidido en reuniones familiares de las que ella había sido excluida para no estresarla. Ahora, sentada en esa habitación blanca del Centro Geriátrico San Rafael, Elvira comprendía con claridad dolorosa que sus hijos no la habían traicionado por malicia, sino por algo peor, por una mezcla tóxica de conveniencia, miedo al futuro y la arrogancia de creer que sabían mejor que ella lo que era bueno para su propia vida. El amor que una vez había sido el fundamento de su familia se había transformado en control, y el respeto que había construido durante décadas se había evaporado, reemplazado por una pena condescendiente que dolía más que cualquier golpe físico. Pero mientras veía la lluvia caer contra el cristal, Elvira sentía algo que sus hijos habían subestimado completamente: la dignidad herida de una mujer que había pasado su vida siendo escuchada con respeto en conferencias internacionales no desaparece simplemente porque sus propios hijos
decidan que ya no vale la pena escucharla. La habían silenciado, pero no la habían quebrado, y esa diferencia, pronto descubrirían, era más importante de lo que jamás habían imaginado. Hay una crueldad particular en volverse invisible precisamente en el lugar donde más deberías importar. Elvira lo descubrió durante esos primeros meses en San Rafael, cuando cada intento de ser vista, de ser escuchada, de ser reconocida como la persona que había sido y seguía siendo, se estrellaba contra la pared de expectativas reducidas que todos habían construido a su alrededor. Los martes eran días de actividades cognitivas, una rutina diseñada para mantener las mentes de los residentes estimuladas según los estándares de la institución. La terapeuta ocupacional, una joven llamada Carmen de apenas 25 años, arribaba cada semana con una sonrisa brillante y una caja llena de rompecabezas infantiles, juegos de memoria básicos y ejercicios de colorear que habrían insultado la inteligencia de un niño de 10 años. «Hoy vamos a trabajar con vocabulario», anunciaba Carmen con el entusiasmo forzado de alguien que había estudiado gerontología en libros, pero nunca había conversado realmente con una persona mayor. «Voy a mostrarles una imagen, y ustedes me van a decir qué ven». Elvira observaba desde su silla cómo Carmen levantaba tarjetas con dibujos de objetos cotidianos: una manzana, un gato, una casa. Los otros residentes respondían obedientemente, algunos con la genuina dificultad de quienes realmente padecían deterioro cognitivo, otros con la resignación de quienes habían aprendido que resistirse a la infantilización solo traía problemas. «Muy bien, señora Mendoza», le decía Carmen cuando le tocaba el turno, hablando con esa lentitud exagerada, reservada para personas que se asume no pueden procesar información normalmente. «¿Qué ve en esta imagen?» La tarjeta mostraba un perro, un simple dibujo de un perro que cualquier niño podría identificar. Elvira miró la imagen, luego miró a Carmen, y por un momento consideró las múltiples formas en que podría responder. Podría decir perro, y continuar con la charada. Podría explicar que la imagen le recordaba al pointer alemán que había tenido durante su infancia en casa de sus abuelos, o mencionar que la palabra perro tenía diferentes connotaciones culturales en los 5 idiomas que dominaba. Podría recitar de memoria algunos de los poemas sobre perros que conocía en francés o italiano. En cambio, simplemente dijo: «Perro». «Excelente», celebró Carmen, como si Elvira hubiera resuelto un teorema matemático complejo. «¿Y de qué color es el perro?» «Marrón». «Perfecto. Está teniendo un muy buen día, señora Mendoza». Elvira quería gritar. Quería levantarse de esa silla y explicarle a esa niña condescendiente que había pasado décadas traduciendo simultáneamente debates sobre política internacional, que había sido la voz en español de premios Nobel durante conferencias académicas, que su muy buen día no se medía por su capacidad de identificar colores básicos. Pero había aprendido que cualquier demostración de frustración era interpretada como agitación y documentada en su expediente como evidencia de inestabilidad emocional. Los familiares recibían reportes sobre estos episodios. Su madre tuvo un momento de irritabilidad durante la terapia ocupacional. Quizás necesitemos ajustar su medicación. Así que Elvira guardaba silencio y dejaba que la trataran como a una niña grande que necesitaba ser felicitada por logros insignificantes. Las visitas familiares habían desarrollado su propio ritual de humillación sutil. Carlos llegaba con Patricia los domingos por la tarde, siempre cargados de una culpa que intentaban disimular con regalos inapropiados, chocolates que Elvira no podía comer por su diabetes, revistas de entretenimiento cuando siempre había preferido literatura seria, flores que se marchitaban en esa habitación sin personalidad. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntaba Carlos, pero sus ojos ya estaban buscando a algún miembro del personal para obtener el reporte real sobre el estado de su madre, como si ella fuera incapaz de proporcionar información fidedigna sobre su propia condición. «Me siento bien», respondía Elvira, sabiendo que su respuesta sería descartada automáticamente. «Eso está perfecto, mamá», decía Patricia con esa sonrisa tensa que había perfeccionado. «La doctora Ramírez nos dice que te has adaptado muy bien, que participas en las actividades y que no has tenido episodios de confusión». Episodios de confusión. Como si su negativa a participar entusiastamente en juegos diseñados para preescolares fuera evidencia de demencia en lugar de preservación de dignidad. Durante una de esas visitas, Elvira había intentado contarles sobre una conversación que había tenido con doña Mercedes, una ex profesora de literatura que también residía en San Rafael,
Habían estado discutiendo las similitudes entre el realismo mágico latinoamericano y ciertos aspectos del surrealismo europeo, un intercambio intelectual que había alimentado su alma después de semanas de conversaciones sobre el clima y los medicamentos. «Mamá», la había interrumpido Carlos con una sonrisa indulgente. «Doña Mercedes tiene Alzheimer avanzado. No puede sostener conversaciones complejas». «Pero sí puede», había insistido Elvira. «Tiene momentos de lucidez absoluta. Su conocimiento sobre literatura es extraordinario». Patricia y Carlos habían intercambiado esa mirada otra vez, esa comunicación silenciosa que la excluía y la clasificaba como parte del problema que había que manejar con paciencia. «Por supuesto, mamá», había dicho Patricia. «Seguramente fue una conversación muy agradable. El tono era el mismo que se usa con niños que insisten en que han visto unicornios en el jardín. Condescendiente, tolerante, pero fundamentalmente incrédulo». Los domingos por la noche, después de que sus hijos se marchaban, Elvira se sentaba frente a la ventana de su habitación y observaba las luces de la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. Allá afuera, pensaba, había embajadas donde alguna vez había trabajado, universidades donde había dado conferencias, oficinas de traducción donde colegas recordaban su precisión y profesionalismo. Pero para el mundo inmediato que la rodeaba, esa mujer brillante y competente simplemente no existía. En su lugar, había una anciana con deterioro cognitivo leve, que necesitaba supervisión constante y cuyas opiniones sobre su propia vida eran consideradas síntomas de una condición médica, en lugar de expresiones de una personalidad autónoma. La invisibilidad más dolorosa llegó durante la celebración de su cumpleaños número 64. Carlos y Patricia habían organizado una pequeña fiesta en el Salón Común de San Rafael, invitando a algunos de los otros residentes y al personal de turno. Habían traído una torta comercial decorada con flores de azúcar rosa y la inscripción «Feliz cumpleaños Elvira», en letra cursiva genérica. Durante la celebración, mientras los asistentes cantaban el tradicional «Feliz cumpleaños» en español, Elvira había escuchado a una de las residentes, doña Clara, intentar cantarlo en italiano. Su pronunciación era terrible, pero el gesto había tocado algo profundo en el corazón de Elvira. Sin pensarlo, había comenzado a cantar junto con doña Clara, corrigiendo suavemente la pronunciación y añadiendo las estrofas tradicionales que conocía. «Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri cara Elvira, tanti auguri a te». Su voz, entrenada durante años para proyectarse claramente en auditorios internacionales, había llenado el salón con una hermosura inesperada. Por un momento, algunos de los presentes habían dejado de cantar para escucharla, sorprendidos por la elegancia y fluidez de su italiano. Pero cuando la canción terminó, Carlos había reído nerviosamente y había comentado: «Mamá siempre ha tenido buena memoria para las canciones viejas». Canciones viejas, como si el italiano fuera un truco de circo en lugar de uno de los 5 idiomas que dominaba profesionalmente. Patricia había añadido rápidamente: «Es increíble cómo funciona la memoria. A veces pueden recordar cosas de hace décadas, pero no lo que desayunaron esta mañana». Y así, incluso un momento de brillantez genuina había sido reducido a curiosidad médica, a evidencia de cómo el cerebro deteriorado aún podía producir fragmentos aleatorios de funcionalidad. Esa noche, cuando todos se habían marchado y los restos de la celebración habían sido limpiados, Elvira había permanecido despierta en su cama, sintiendo un vacío que iba más allá de la soledad. No era solo que la hubieran despojado de su hogar, su autonomía y su dignidad, era que habían logrado algo aún más cruel. Habían reescrito su historia, redefiniendo décadas de logros profesionales y competencia intelectual como anomalías curiosas, en lugar de características definitorias de quien había sido y seguía siendo. Se había vuelto invisible en su propia historia, un personaje secundario en la narrativa de su declive, observada y comentada pero nunca realmente escuchada o respetada. Pero mientras yacía en esa cama, mirando las sombras que se movían en el techo, Elvira sintió algo que hacía meses no experimentaba, una chispa de la mujer feroz que había negociado con diplomáticos y había navegado las complejidades políticas de conferencias internacionales. La habían subestimado tan completamente que ya ni siquiera se molestaban en ocultar su condescendencia. Y eso, se dijo a sí misma con una sonrisa que nadie pudo ver en la oscuridad, había sido su primer error grave. Existe un momento en la vida de toda persona en que la lucha se vuelve demasiado pesada para continuar cargándola. Para Elvira,
Ese momento llegó una mañana gris de noviembre, cuando despertó, y por primera vez en meses, no sintió ni siquiera la familiar punzada de indignación que había sido su única compañía constante en San Rafael. La noche anterior había llamado a Carlos para pedirle algo que consideraba simple. Quería recuperar sus diccionarios. No todos, solo 3 o 4, los más queridos, aquellos que habían sido sus herramientas de trabajo durante décadas, y que ahora reposaban en algún depósito o tal vez en la basura, junto con el resto de su vida profesional. «Mamá», había respondido Carlos con esa paciencia exagerada que ahora usaba para toda comunicación con ella. «No tienes espacio para libros aquí. Además, ya no necesitas esos diccionarios para nada. Ya no necesitas». 3 palabras que resumían todo lo que había perdido. Propósito, identidad, futuro. «Solo quiero tenerlos cerca», había insistido, sintiéndose ridícula por tener que suplicar por objetos que habían sido suyos durante años. «No ocupan mucho espacio. Podrían estar en mi mesita de noche». «Mamá, tienes que entender que ya no puedes aferrarte al pasado. El doctor dice que es importante que te adaptes a tu nueva realidad. Tu nueva realidad». Como si la realidad fuera algo que otros pudieran asignar y ella simplemente tuviera que aceptar. Como si 50 años de experiencia profesional fueran simplemente pasado del que había que desprenderse en lugar de patrimonio personal que definía quién era. Había colgado el teléfono esa noche sin decir adiós, no por enojo, sino por agotamiento. ¿Qué sentido tenía explicar que esos diccionarios no eran simplemente libros, sino extensiones de su mente, compañeros de trabajo que habían estado presentes en cada triunfo profesional de su carrera? Esa mañana de noviembre, mientras veía a través de la ventana cómo las hojas secas se desprendían de los árboles del jardín, Elvira sintió que algo similar estaba ocurriendo en su interior. Cada pequeña humillación, cada momento de condescendencia, cada negativa a reconocer su competencia mental, había sido como una hoja que se desprendía de su identidad hasta dejarla desnuda y sin sustancia. La rutina diaria de San Rafael continuaba a su alrededor con la precisión mecánica de una institución que había reducido la experiencia humana a horarios medicamentosos y actividades programadas. Las mañanas comenzaban con el ritual de los medicamentos, pastillas para la presión arterial que nunca había tenido alta, vitaminas que supuestamente combatían el deterioro cognitivo y un pequeño tranquilizante que ayudaba con la adaptación al entorno residencial. Elvira se había negado inicialmente a tomar el tranquilizante, explicando que no se sentía ansiosa ni agitada, solo triste. Pero su resistencia había sido interpretada como falta de insight sobre su condición y documentada como evidencia adicional de que necesitaba supervisión médica constante. «Es normal que al principio no quiera tomar la medicación», había explicado la doctora Ramírez durante una de las reuniones familiares a las que Elvira ya no era invitada. Muchos pacientes con deterioro cognitivo desarrollan paranoia sobre los medicamentos, pero es importante para su estabilidad emocional. Así que ahora tomaba las pastillas en silencio, sintiendo cómo la ligera neblina química apagaba no solo la ansiedad que no tenía, sino también los últimos vestigios de la fiereza intelectual que había sido su marca personal. Los domingos se habían convertido en representaciones teatrales, donde ella interpretaba el papel de la madre agradecida, mientras sus hijos representaban el de los hijos devotos. Carlos llegaba con flores que olía a culpa, Patricia traía revistas que nadie leería, y ambos llenaban el aire con conversaciones sobre personas que Elvira ya no conocía, y eventos familiares de los que había sido excluida. «Los nietos mandaron esto para ti», había dicho Patricia durante la última visita, entregándole un dibujo hecho obviamente bajo supervisión adulta. Era una casa con 2 figuras sonrientes y un sol amarillo en la esquina, acompañado de la frase «Te queremos, abuela», escrita en la letra cuidadosa de alguien que había copiado las palabras desde un modelo. Elvira había sostenido el dibujo, recordando cuando Diego y Sofía la visitaban espontáneamente en su apartamento, fascinados por sus historias sobre países lejanos y pidiendo que les enseñara palabras en diferentes idiomas. Ahora la visitaban por obligación, brevemente y siempre acompañados por adultos que monitoreaban cada interacción como si ella fuera impredecible o peligrosa. «¿No vas a decir nada?», había preguntado Patricia con esa sonrisa tensa que usaba cuando esperaba gratitud por gestos que se sentían más como recordatorios de pérdida que como expresiones de amor. «Es muy bonito», había respondido Elvira, porque ¿qué más podía decir? ¿Que el dibujo le dolía más que la consolaba? ¿Que prefería la ausencia honesta a la presencia obligada?
¿Que cada "te queremos" forzado era más doloroso que el silencio? La fotografía había desaparecido de su mesita de noche. Era una imagen de ella recibiendo un reconocimiento por sus servicios de traducción en una conferencia internacional de la UNESCO, la única foto que había logrado salvar de su apartamento antes de que todo fuera organizado por sus hijos. En la imagen, llevaba un traje azul marino elegante y sostenía un diploma mientras estrechaba la mano del director general de la organización. Su sonrisa era radiante, orgullosa, la expresión de alguien que sabía exactamente quién era y cuál era su valor en el mundo. Una mañana simplemente ya no estaba. Cuando preguntó por ella, la enfermera María le había explicado con esa dulzura profesional que usaba para todas las malas noticias. Se cayó y se rompió el cristal, señora Mendoza. Era peligroso tener vidrios rotos en la habitación. Pero no se preocupe. Tenemos muchas otras fotos bonitas que puede poner en su lugar. Las otras fotos bonitas resultaron ser imágenes genéricas de paisajes y flores que colgaban en todas las habitaciones de San Rafael, decoración institucional, diseñada para ser inofensiva y sin personalidad. Elvira sospechaba que la fotografía no se había roto accidentalmente, sino que había sido retirada porque no encajaba con la imagen de adulta mayor con deterioro cognitivo que todos necesitaban mantener para justificar su situación. Sin la fotografía, sin sus diccionarios, sin visitas genuinas de sus nietos, sin la posibilidad de trabajar o de tomar decisiones sobre su propia vida, Elvira comenzó a sentir que estaba desapareciendo lentamente, no físicamente, sino en todas las formas que realmente importaban. Las tardes se habían vuelto interminables. Se sentaba en el salón común, observando a otros residentes que jugaban dominó con movimientos lentos y conversaciones fragmentadas. Algunos realmente padecían las condiciones que a ella le habían diagnosticado falsamente, y verlos la llenaba de una compasión dolorosa mezclada con terror por su propio futuro. ¿Cuánto tiempo tomaría antes de que la medicación, la falta de estímulo intelectual y la ausencia completa de propósito realmente comenzaran a afectar su mente? ¿Era posible que una persona mentalmente competente fuera lentamente convertida en el diagnóstico que otros habían decidido que tenía? Una tarde, mientras observaba la lluvia golpear contra las ventanas del salón común, Elvira había intentado recordar las palabras en mandarín para lluvia y tristeza. Durante décadas, esos términos habían estado al alcance inmediato de su memoria, pero ahora tuvo que esforzarse para recuperarlos. El pánico que sintió fue real y devastador. ¿Estaba realmente perdiendo facultades o simplemente estaba fuera de práctica por falta de uso? Esa noche había llorado por primera vez desde su llegada a San Rafael, no lágrimas de rabia o frustración, sino de una pena profunda por la mujer que había sido y que parecía estar desvaneciendo como tinta bajo la lluvia. Se había visto a sí misma en el espejo del baño después de llorar, cabello gris mal cortado por las peluqueras de la institución, rostro hinchado por las lágrimas y la medicación, ojos que habían perdido el brillo de inteligencia que una vez había sido su característica más distintiva. Por un momento terrible, había visto exactamente lo que otros veían, una anciana desorientada que necesitaba cuidado y supervisión. Se había acostado esa noche, pensando que tal vez sus hijos tenían razón. Tal vez realmente ya no era la persona que había sido. Tal vez la lucha por mantener su identidad era simplemente el síntoma de alguien que no podía aceptar los cambios inevitables del envejecimiento. Tal vez era hora de rendirse completamente y convertirse en la versión de sí misma que todos esperaban, dócil, agradecida, reducida. Pero mientras yacía en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos de la institución, el llanto suave de algún residente en otra habitación, los pasos de las enfermeras nocturnas, el zumbido constante de las máquinas que mantenían todo funcionando, Elvira sintió algo que la sorprendió. No era esperanza exactamente, era algo más silencioso pero más poderoso. Una certeza tranquila de que, sin importar lo que hubieran tomado de ella, sin importar cómo la hubieran redefinido o medicado o infantilizado, había algo en su centro que permanecía intacto. Era pequeño, casi imperceptible, pero estaba ahí, y por primera vez en meses, Elvira sonrió en la oscuridad, no porque se sintiera feliz, sino porque había recordado algo que todos habían olvidado, que había sobrevivido a cosas más difíciles que esto, y que la supervivencia a veces requería una paciencia que se parecía mucho a la rendición, pero que en realidad era algo completamente diferente, algo que pronto todos descubrirían. Hay momentos en la vida que llegan disfrazados de rutina, pero que en realidad son puntos de inflexión,
instantes donde el alma decide que ya ha soportado suficiente. Para Elvira, ese momento llegó un martes por la mañana, durante lo que debería haber sido otra sesión insulsa de terapia cognitiva. Carmen había arribado esa mañana con su habitual caja de actividades infantiles, pero esta vez traía algo diferente. Una nueva interna de psicología llamada Andrea, una joven de unos 22 años, que observaba todo con los ojos brillantes de quien aún creía que podía cambiar el mundo con buenas intenciones y teorías universitarias frescas. «Hoy vamos a hacer algo especial», anunció Carmen con esa alegría forzada que había perfeccionado. «Andrea va a ayudarnos con un ejercicio de reminiscencia. Vamos a hablar sobre nuestros trabajos pasados». Elvira levantó la vista desde el crucigrama simple que había estado fingiendo resolver. En 6 meses de residencia en San Rafael, nunca le habían preguntado específicamente sobre su carrera profesional. Era como si esa parte de su identidad hubiera sido considerada irrelevante para su tratamiento. «¿Quién quiere empezar?», preguntó Andrea, consultando una libreta nueva donde había escrito lo que parecían ser preguntas preparadas. Don Alberto, un ex mecánico de 80 años que realmente padecía demencia moderada, levantó la mano temblorosa. «Yo arreglaba coches», dijo con la sonrisa dulce que había reemplazado su antigua personalidad combativa. «Coches grandes y coches pequeños». «¡Qué maravilloso!», exclamó Andrea tomando notas. «¿Y usted, señora Méndez?». Doña Mercedes, la exprofesora de literatura que Carlos insistía en que tenía Alzheimer avanzado, enderezó la espalda ligeramente. «Enseñaba literatura española en el instituto», dijo con una claridad que sorprendió a Carmen. «García Lorca, Machado, Becker, perfecto», interrumpió Carmen rápidamente, como si temiera que doña Mercedes fuera a extenderse demasiado. «¿Y usted, señora Mendoza?». Elvira sintió que algo se removía en su interior, como si una puerta que había estado cerrada durante meses comenzara a abrirse lentamente. Miró a Andrea, que esperaba con genuina curiosidad, y luego a Carmen, que ya parecía estar preparándose para la respuesta simple que esperaba. «Era intérprete», dijo Elvira, y su propia voz le sonó extraña después de meses de monosílabos y respuestas automáticas. «¿Intérprete?», preguntó Andrea, inclinándose hacia adelante con interés real. «¿Qué tipo de interpretación?». Carmen se removió incómoda en su silla. Este no era el tipo de conversación que solía desarrollarse durante las sesiones de reminiscencia, que generalmente se limitaban a intercambios superficiales sobre trabajos simples y recuerdos vagos. «Interpretación simultánea», respondió Elvira, sintiendo cómo las palabras recuperaban peso y significado después de tanto tiempo de estar guardadas. «Conferencias internacionales, Naciones Unidas, cumbres diplomáticas». El silencio que siguió fue diferente al silencio habitual de las sesiones de terapia. Era el silencio de la sorpresa genuina, de mentes recalculando suposiciones que habían dado por sentadas. «¿En qué idiomas?», preguntó Andrea, ignorando la mirada de advertencia que Carmen le dirigía. Elvira sintió algo que no había experimentado en meses, el placer de ser tomada en serio, de que alguien quisiera realmente conocer los detalles de su experiencia. «Español, inglés, francés, italiano y portugués», respondió, y con cada idioma nombrado, sintió como si estuviera recuperando una parte de sí misma que había estado dormida. «Dios mío», exclamó Andrea, olvidando por completo el protocolo profesional. «¿Realmente trabajó en las Naciones Unidas?». «Durante 15 años», confirmó Elvira, y por primera vez en meses su voz llevaba el tono de autoridad tranquila que había usado durante décadas para establecer credibilidad en salas llenas de diplomáticos y académicos. Carmen se aclaró la garganta nerviosamente. «Bueno, es muy bonito que conserve esos recuerdos», dijo con esa condescendencia que Elvira conocía tan bien. «A veces los pacientes con deterioro cognitivo tienen recuerdos muy vívidos del pasado lejano», pero Andrea no se dejó disuadir. «¿Podría decirnos algo en uno de esos idiomas?», preguntó con la curiosidad directa de la juventud. Elvira miró a la joven interna, luego a Carmen, y finalmente a los otros residentes que habían comenzado a prestar atención real por primera vez en una sesión de terapia. Sintió que llegaba a una encrucijada. Podía regresar al silencio seguro que había mantenido durante meses, o podía mostrar un atisbo de quién realmente era. «Bonjour, mesdames et messieurs», comenzó en francés, y su pronunciación impecable llenó el silencio del salón común. «Je suis très heureuse de vous rencontrer. J'espère que nous pourrons avoir une conversation intéressante». La transformación fue inmediata. Su postura se enderezó, su voz adquirió la resonancia profesional que había cultivado durante décadas, y algo en su expresión cambió de la sumisión resignada a la competencia tranquila. Andrea se quedó boquiabierta,
Incluso don Alberto, en su estado de confusión perpetua, parecía haberse dado cuenta de que algo importante estaba ocurriendo. «¿Qué dijo?», preguntó Andrea, claramente impresionada. «Dije, buenos días, señoras y señores. Es un placer conocerlos. Espero que podamos tener una conversación interesante», tradujo Elvira. Y por primera vez en meses, sintió la satisfacción familiar de hacer bien algo que sabía hacer excepcionalmente bien. Carmen intentó retomar el control de la sesión. «Bueno, creo que es suficiente por hoy». Pero doña Mercedes se había animado. «¿Conoce usted algo de literatura francesa?», preguntó con una lucidez que contradecía completamente su supuesto diagnóstico. Elvira sonrió, una sonrisa real que transformó su rostro. «Conozco un poco», respondió modestamente. «Il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé». George Sand. «Solo hay una felicidad en la vida, amar y ser amado», tradujo doña Mercedes inmediatamente, sus ojos brillando con una inteligencia que sus familiares insistían en que ya no poseía. Lo que siguió fue algo extraordinario. Las dos mujeres comenzaron a conversar, alternando entre español y francés, citando autores, discutiendo traducciones, intercambiando conocimientos con una fluidez que dejó a Carmen completamente perdida y a Andrea fascinada. Incluso don Alberto parecía estar siguiendo la conversación, ocasionalmente asintiendo o sonriendo cuando reconocía alguna referencia. Por primera vez en meses, el Salón Común de San Rafael se había convertido en lo que debería haber sido siempre, un espacio donde personas con décadas de experiencia y conocimiento podían compartir la riqueza de sus mentes, en lugar de ser tratadas como casos médicos que necesitaban actividades diseñadas para niños. Carmen finalmente logró interrumpir. «Señoras, creo que es hora de terminar la sesión», dijo con una firmeza que traicionaba su incomodidad, pero el daño ya estaba hecho. O más bien, la curación ya había comenzado. Esa tarde, después de que Andrea se hubiera marchado con una expresión pensativa y Carmen hubiera documentado la sesión como episodio de agitación con tendencias grandiosas, Elvira se sentó en su habitación y sintió algo que había estado ausente durante meses, curiosidad sobre lo que podría pasar después. Durante la cena, doña Mercedes se acercó a su mesa. «Hacía mucho tiempo que no tenía una conversación real», le dijo en voz baja. Empezaba a pensar que realmente había perdido la mente. «Yo también», admitió Elvira, y ambas mujeres se miraron con una comprensión que iba más allá de las palabras. Esa noche, Elvira no tomó el tranquilizante, simplemente lo sostuvo bajo la lengua hasta que la enfermera se alejó. Luego lo escupió discretamente en un pañuelo. Por primera vez en meses, quería estar completamente despierta, completamente presente en su propia mente. Y mientras yacía en la cama, escuchando los sonidos familiares de la institución, Elvira comenzó a planear. No una fuga dramática o una confrontación directa, sino algo más sutil y poderoso. Había recordado algo que había aprendido durante décadas de trabajo diplomático, que a veces la mejor estrategia no era atacar directamente, sino crear situaciones donde la verdad se revelara por sí misma. Sus hijos, Carmen, el personal de San Rafael, incluso ella misma por momentos, habían olvidado quién era realmente. Pero esa tarde había recordado algo fundamental, que la competencia profesional no desaparece simplemente porque otros decidan ignorarla. Y si había una cosa que Elvira sabía hacer excepcionalmente bien, era esperar el momento preciso para hablar, y luego hacerlo con una precisión que nadie pudiera malinterpretar o descartar. Ese momento, sintió con una certeza tranquila que le resultaba familiar. Se acercaba. Los días que siguieron a la sesión de reminiscencia fueron diferentes, no en formas obvias que el personal de San Rafael pudiera documentar en sus reportes, sino en cambios sutiles que solo alguien que conociera verdaderamente a Elvira habría notado. Había recuperado algo más que su voz, había recuperado su propósito. Durante las mañanas, mientras fingía participar en las actividades cognitivas diseñadas para preescolares, Elvira observaba, realmente observaba, con la misma atención meticulosa que había aplicado durante décadas para captar los matices no verbales en negociaciones internacionales. Cada gesto del personal, cada palabra condescendiente, cada mirada de superioridad quedaba registrada en su memoria con la precisión de alguien entrenada para no perder ningún detalle importante. Carmen había notado algo, aunque no podía identificar qué exactamente. La señora Mendoza parece diferente últimamente, había comentado con la doctora Ramírez durante una de sus reuniones de equipo. Más atenta, tal vez, pero también más, no sé cómo decirlo,
Más presente. ¿Está tomando su medicación?, había preguntado la doctora, consultando el expediente de Elvira. Según las enfermeras, sí, pero hay algo en su mirada que no estaba antes. Lo que Carmen no sabía era que Elvira había perfeccionado el arte de no tomar la medicación mientras aparentaba hacerlo. Cada pastilla era discretamente guardada en un pequeño compartimiento que había creado en el dobladillo de su bata, acumulando evidencia física de meses de medicación forzada e innecesaria. Pero más importante que evitar la medicación era lo que Elvira había comenzado a hacer durante las tardes: escribir. Había conseguido papel y un bolígrafo, convenciendo a una de las enfermeras más jóvenes de que quería escribir cartas a familiares lejanos. En realidad, estaba documentando todo: cada conversación condescendiente, cada decisión médica tomada sin su consulta, cada momento en que su competencia mental había sido descartada o reinterpretada como síntoma patológico. Escribía en español, pero ocasionalmente cambiaba al francés o al italiano, creando un documento que serviría como evidencia irrefutable de su lucidez mental y, más importante, de su tratamiento inadecuado. Día 127 en San Rafael. Escribía con la letra clara y precisa que había mantenido durante décadas de tomar notas profesionales. Hoy Carmen me felicitó por recordar mi nombre completo, como si fuera un logro extraordinario en lugar de un dato básico que cualquier persona competente debería conocer. Cuando mencioné que había leído en el periódico sobre las tensiones comerciales entre Francia y Brasil, interpretó mi conocimiento de eventos actuales como confusión temporal, porque, según su opinión profesional, los pacientes con mi diagnóstico no pueden procesar información compleja contemporánea. Doña Mercedes se había convertido en una aliada inesperada. Durante las tardes, cuando el personal estaba ocupado con cambios de turno y documentación administrativa, las dos mujeres mantenían conversaciones que habrían impresionado a cualquier académico. Mercedes no tenía Alzheimer avanzado. Tenía episodios de confusión causados por una medicación excesiva para tratar una depresión que nadie se había molestado en abordar adecuadamente. Mi hijo piensa que estoy loca, había confesado Mercedes durante una de sus conversaciones en el jardín. Pero lo que realmente me pasa es que estoy furiosa. Furiosa por haber sido descartada. Furiosa porque mis 40 años enseñando literatura hayan sido reducidos a recuerdos confusos. Furiosa porque nadie se tome la molestia de realmente escucharme. Elvira entendía esa furia perfectamente. Era la misma que había estado fermentando en su interior durante meses, transformándose lentamente de dolor en determinación. Andrea, la joven interna de psicología, había comenzado a buscar excusas para conversar con Elvira. Durante una de estas conversaciones informales, había admitido sus dudas sobre algunos de los diagnósticos y tratamientos que observaba en San Rafael. No entiendo cómo alguien con su nivel de articulación y conocimiento puede tener deterioro cognitivo significativo, había dicho Andrea, mirando a su alrededor para asegurarse de que no las escucharan. Sus pruebas de memoria son perfectas, su razonamiento es claro, su conocimiento general es extraordinario. ¿Has mencionado esto en tus reportes?, había preguntado Elvira cuidadosamente. Lo intenté, pero Carmen dice que a veces los pacientes tienen días buenos que pueden ser engañosos, que es importante no dejarse llevar por episodios aislados de lucidez. Elvira había sonreído con una tristeza que Andrea no había sabido interpretar. ¿Y qué opinas tú? Honestamente, que algo no está bien aquí, pero soy solo una interna. Nadie va a cambiar protocolos de tratamiento basándose en las observaciones de una estudiante. Esa conversación había sido el catalizador que Elvira necesitaba. Esa noche había comenzado a escribir algo diferente. No solo un registro de su tratamiento inadecuado, sino un plan detallado para el momento que sabía que inevitablemente llegaría. Sus hijos habían mencionado durante la última visita que pronto habría una reunión familiar ampliada para evaluar su progreso y discutir opciones de tratamiento a largo plazo. Lo habían presentado como rutina administrativa, pero Elvira reconocía el lenguaje institucional. Estaban considerando trasladarla a una facility más restrictiva o ajustar su medicación de maneras que harían aún más difícil mantener su lucidez. La reunión estaba programada para el jueves siguiente. Estarían presentes Carlos, Patricia, sus respectivas parejas, la doctora Ramírez, Carmen y posiblemente el director administrativo de San Rafael. Andrea también asistiría como parte de su rotación de aprendizaje. Elvira había pasado días preparándose, pero no de la manera que ellos esperarían. No había practicado respuestas dóciles o demostrado mejora en las actividades infantiles que constituían su terapia. En cambio,
había estado refinando algo mucho más poderoso, una estrategia que convertiría su momento de mayor vulnerabilidad en una demostración incontestable de su competencia. El plan era elegante en su simplicidad, el tipo de maniobra diplomática que había aprendido observando a negociadores expertos durante décadas de conferencias internacionales. No se trataría de gritar o protestar, o hacer escándalos emocionales que pudieran ser interpretados como evidencia de inestabilidad. Se trataría de crear una situación donde la verdad fuera tan obvia que negarla resultara imposible. El miércoles por la noche, Elvira se sentó en su cama y revisó una última vez los documentos que había estado preparando. Su letra era firme, su redacción clara, sus argumentos irrefutables. Había incluido fechas específicas, nombres de personal, descripciones detalladas de tratamientos inadecuados y referencias a legislación sobre derechos de pacientes que había estado investigando discretamente en la biblioteca de San Rafael. Pero más importante que los documentos era lo que había estado practicando en silencio, el momento preciso en que revelaría no solo su competencia mental, sino la magnitud del error que todos habían cometido al subestimarla. Esa noche durmió mejor de lo que había dormido en meses, no porque se sintiera optimista sobre el resultado, sino porque finalmente tenía un plan de acción. Ya no era una víctima de circunstancias fuera de su control, era una estratega esperando el momento adecuado para ejecutar una maniobra que había estado preparando con la paciencia y precisión que había caracterizado toda su carrera profesional. El jueves amaneció claro y frío. Elvira se despertó temprano, se vistió con cuidado extra, eligiendo la blusa más formal que tenía disponible y asegurándose de que su cabello estuviera peinado de manera que proyectara competencia en lugar de fragilidad. Durante el desayuno, Carmen había notado algo diferente en su comportamiento. «Está muy callada hoy, señora Mendoza», había comentado con esa falsa preocupación que usaba cuando sospechaba que algo estaba fuera de su control. «Solo estoy pensando», había respondido Elvira, y algo en su tono había hecho que Carmen la mirara más detenidamente. «¿Pensando en qué?». Elvira había sonreído entonces, una expresión que había desconcertado a Carmen porque era serena, pero también había algo en ella que sugería conocimiento, preparación, propósito. En el futuro, había respondido simplemente, y mientras se dirigía hacia la sala de conferencias, donde se llevaría a cabo la reunión que determinaría su destino, Elvira caminaba con la postura de alguien que sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer. No era solo una reunión familiar. Era el momento en que todos descubrirían quién era realmente Elvira Mendoza y cuánto habían subestimado a la mujer a la que habían creído poder reducir al silencio. La sala de conferencias de San Rafael raramente se usaba para reuniones familiares. Generalmente, las conversaciones sobre el cuidado de los residentes se llevaban a cabo en oficinas pequeñas o en los pasillos, intercambios breves entre personal y familiares que mantenían la ilusión de consulta sin permitir verdadera participación del paciente. Pero esta reunión era diferente. Era oficial, documentada, con múltiples participantes que habían bloqueado tiempo en sus agendas para evaluar el progreso de Elvira Mendoza. Cuando Elvira entró en la sala a las 2 de la tarde exactamente, encontró la escena que había anticipado. Carlos y Patricia sentados uno al lado del otro, con expresiones de preocupación ensayada. Sus parejas flanqueándolos con el aire de personas que estaban ahí por obligación familiar. La doctora Ramírez con un expediente grueso abierto frente a ella. Carmen tomando notas en una tableta. Y el director administrativo, señor Herrera, presidiendo la mesa con la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones sobre vidas ajenas. Andrea estaba sentada discretamente en una esquina, con su libreta de estudiante y esa expresión de curiosidad intelectual que Elvira había aprendido a apreciar. «Mamá, siéntate aquí», dijo Patricia, señalando una silla que habían colocado estratégicamente frente a la mesa, como si fuera una estudiante llamada ante el consejo disciplinario, en lugar de la persona sobre cuyo futuro se estaba deliberando. Elvira se sentó en silencio, manteniendo la postura erguida que había cultivado durante décadas de participar en reuniones importantes, aunque ahora todos la veían como una anciana que necesitaba ser dirigida hacia su asiento. «Bueno», comenzó el señor Herrera con la eficiencia burocrática de alguien que había presidido cientos de estas reuniones. «Estamos aquí para revisar el progreso de la señora Mendoza después de 6 meses de residencia en nuestra institución y para discutir las mejores opciones para su cuidado continuado». La doctora Ramírez consultó el expediente. Según nuestras evaluaciones, la señora Mendoza ha mostrado signos de deterioro cognitivo progresivo. Su participación en actividades terapéuticas ha sido limitada,
y hemos observado episodios de confusión y resistencia al tratamiento. ¿Qué tipo de resistencia?, preguntó Carlos, con esa voz que usaba cuando quería parecer preocupado, pero realmente estaba buscando justificación para decisiones ya tomadas. Carmen se aclaró la garganta. Principalmente resistencia a la medicación, aislamiento social y ocasionalmente, comportamientos que sugieren delirios de grandeza. ¿Delirios?, intervino Patricia alarmada. Afirmaciones sobre haber trabajado en organizaciones internacionales, conocimiento de múltiples idiomas que no coincide con su historial médico, ese tipo de cosas, explicó Carmen con la condescendencia de una profesional que había visto muchos casos similares. Elvira escuchaba en silencio, observando cómo su vida profesional era reducida a síntomas psiquiátricos por personas que nunca se habían molestado en verificar sus credenciales o hablar con ella sobre su experiencia real. ¿Qué opciones estamos considerando?, preguntó Silvia, la nuera enfermera, con esa autoridad médica que había asumido dentro de la familia. El señor Herrera extendió varios folletos sobre la mesa. Tenemos 3 alternativas. Primera, continuar con el tratamiento actual pero incrementar la supervisión médica y ajustar la medicación. Segunda, transferencia a una unidad especializada en demencia que puede proporcionar cuidado más intensivo. Tercera, un programa de atención domiciliaria especializada, aunque esto requeriría supervisión constante. ¿Cuál recomiendan ustedes?, preguntó Carlos. Francamente, respondió la doctora Ramírez, dada la progresión de sus síntomas, creo que la unidad especializada sería lo más apropiado. Allí tendría acceso a tratamientos más avanzados y un ambiente diseñado específicamente para personas con su condición. Elvira sabía lo que eso significaba. La unidad especializada era el lugar donde enviaban a personas con demencia severa, donde la medicación era más fuerte, donde la autonomía era completamente eliminada, donde las visitas familiares se volvían aún más esporádicas porque resultaba demasiado difícil emocionalmente ver a sus seres queridos en ese estado. Era el momento. Elvira había esperado pacientemente a que todos expresaran sus opiniones, a que quedara clara la dirección que estaban tomando sin su consulta. Ahora era el momento de recordarles quién estaba realmente sentada en esa silla. ¿Puedo decir algo?, preguntó Elvira, y su voz tenía una calidad que hizo que todos se giraran hacia ella con sorpresa. Por supuesto, mamá, dijo Patricia con esa dulzura patronizante. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento perfectamente lúcida, respondió Elvira, y algo en su tono hizo que el señor Herrera la mirara más atentamente. Y me pregunto si alguno de ustedes se ha molestado en verificar realmente mi historial profesional antes de decidir que mis referencias a mi carrera son delirios de grandeza. Carmen se removió incómoda. Señora Mendoza, entendemos que quiere participar en la conversación, pero... Doctor Herrera, interrumpió Elvira, dirigiéndose directamente al director. ¿Habla usted francés? La pregunta tomó a todos por sorpresa. Herrera parpadeó confundido. Disculpe, le pregunto si habla francés, repitió Elvira, y luego, sin esperar respuesta, continuó en un francés impecable. Je suppose que non. Sinon vous auriez probablement pris la peine de vérifier mes références professionnelles avant de diagnostiquer mes compétences linguistiques comme des délires. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Andrea dejó de escribir y se quedó con la pluma suspendida sobre el papel. ¿Italiano, tal vez?, continuó Elvira, cambiando de idioma con la fluidez de alguien para quien esto era tan natural como respirar. Mi dispiace ci abbiate preso decisioni così importanti sulla mia vita, senza consultare nemmeno i documenti più basilari della mia carriera professionale. Carlos había palidecido. Patricia tenía la boca ligeramente abierta. Carmen estaba mirando su tableta, como si las notas pudieran explicar lo que estaba ocurriendo. ¿O prefieren portugués?, preguntó Elvira, sonriendo ligeramente. É interessante como uma carreira de 15 anos nas Nações Unidas pode ser reduzida a delírios de grandeza por pessoas que nunca se preocuparam en verificar os fatos. La doctora Ramírez fue la primera en encontrar su voz. Señora Mendoza, esto es muy impresionante, pero... ¿Impresionante?, la interrumpió Elvira, volviendo al español con una autoridad que transformó completamente la dinámica de la habitación. Doctora, no es impresionante. Es mi trabajo. Era mi trabajo durante 30 años, y el hecho de que ustedes hayan diagnosticado mi competencia profesional como sintomatología psiquiátrica dice mucho más sobre este lugar que sobre mi estado mental. Se levantó de su silla, y todos notaron que su postura era la de alguien acostumbrada a comandar respeto en salas de conferencia. Carlos,
Patricia, dijo, mirando directamente a sus hijos, durante 6 meses han permitido que me mediquen por una condición que no tengo, que me traten como si fuera mentalmente incompetente, que ignoren completamente mis protestas sobre este tratamiento. En algún momento se preguntaron si tal vez, solo tal vez, la mujer que los crió, que construyó una carrera exitosa durante décadas, que manejó las finanzas familiares durante años, ¿podría estar diciéndoles la verdad sobre su propia condición mental? Sacó de su bolsillo los papeles que había estado escribiendo. He documentado cada conversación condescendiente, cada decisión médica tomada sin mi consulta, cada momento en que mi competencia fue interpretada como confusión. Tengo aquí 6 meses de evidencia de tratamiento inadecuado, violación de derechos de paciente y diagnóstico erróneo. Extendió los papeles sobre la mesa. Estaban escritos en múltiples idiomas, con letra clara y argumentos legales precisos. Para aquellos que no pueden leer francés o italiano, he incluido traducciones. También he documentado cada pastilla que me obligaron a tomar y que yo decidí no ingerir porque sabía que no las necesitaba. Carmen había perdido todo el color. Eso es imposible. La enfermera confirmaba que tomaba su medicación. La enfermera confirmaba que las pastillas desaparecían de mi boca, corrigió Elvira. Nunca confirmó que las tragara. Una distinción importante para alguien que pasó décadas trabajando con precisión lingüística. Andrea había comenzado a sonreír, una expresión de admiración genuina que contrastaba dramáticamente con las caras de shock del resto del grupo. Ahora, continuó Elvira, les voy a explicar exactamente lo que va a pasar. Primero, van a revisar mi expediente médico real, no las suposiciones que han estado usando. Segundo, van a consultar con profesionales independientes que puedan confirmar que no tengo deterioro cognitivo. Tercero, van a revisar todos los protocolos que permitieron que una mujer mentalmente competente fuera medicada y tratada contra su voluntad durante 6 meses. Su voz se había vuelto más firme con cada palabra. Y cuarto, vamos a tener una conversación honesta sobre por qué 2 hijos adultos decidieron que era más fácil declararme incompetente que preguntarme qué tipo de ayuda realmente necesitaba después de mi accidente. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Era el silencio de personas que se daban cuenta de que habían cometido un error monumental, que habían subestimado completamente a alguien que ahora estaba demostrando ser exactamente tan competente como siempre había afirmado ser. Carlos fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. Mamá, nosotros pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Pensaron, respondió Elvira, que sería más conveniente para ustedes que yo fuera incompetente. No tuvieron que considerar mis deseos, mis capacidades o mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Fue más simple declararme incapaz que enfrentar la realidad de que tengo 64 años, no 104, y que un accidente menor no me convirtió en una persona diferente. Miró a cada persona en la habitación, una por una. He pasado 6 meses observando, escuchando, documentando. Ustedes han pasado 6 meses viendo lo que querían ver en lugar de lo que realmente estaba frente a ustedes. La transformación era completa. La mujer que había entrado en la sala como paciente había emergido como la profesional competente que siempre había sido, dejando a todos los demás sintiéndose como estudiantes que acababan de reprobar un examen que ni siquiera sabían que estaban tomando. Y en ese momento, Elvira supo que había recuperado más que su voz, había recuperado su poder. Los días que siguieron a la reunión se sintieron como despertar de un sueño largo y perturbador. Elvira observaba desde su ventana cómo el mundo de San Rafael se reorganizaba a su alrededor, no con cambios dramáticos, sino con esos ajustes sutiles que ocurren cuando la verdad finalmente sale a la luz y obliga a todos a reconsiderar suposiciones que habían dado por sentadas. La primera llamada había llegado esa misma tarde. La doctora Ramírez, solicitando formalmente una segunda opinión neurológica independiente. La segunda llamada fue del Departamento Legal de San Rafael, requiriendo una reunión para revisar protocolos de admisión y tratamiento. La tercera fue de Carlos, con una voz que Elvira no había escuchado en años, insegura, vulnerable, pidiendo perdón sin saber exactamente cómo hacerlo. Mamá, había dicho por teléfono esa noche. No sabía, no entendía, pensé que estábamos protegiendo. Lo sé, había respondido Elvira, y su voz tenía una calma que sorprendió a ambos. No era la tranquilidad de la resignación que había caracterizado los últimos meses, sino la serenidad de alguien que había peleado una batalla difícil y finalmente había prevalecido. Sé que creías estar haciendo lo correcto, pero Carlos, lo correcto sin mi participación nunca podría haber sido realmente correcto.
El neuropsicólogo independiente había llegado 3 días después. Dr. Martín Solís, un profesional con 30 años de experiencia que había aceptado revisar el caso después de que Andrea, la joven interna, hubiera contactado a su supervisor de universidad expresando serias preocupaciones sobre diagnósticos erróneos en San Rafael. La evaluación había durado 4 horas. 4 horas de pruebas cognitivas, tests de memoria, evaluaciones de función ejecutiva y conversaciones en múltiples idiomas que habían dejado al doctor Solís visiblemente impresionado. «Señora Mendoza», había dicho al final de la sesión, «no solo no presenta signos de deterioro cognitivo, sino que sus funciones mentales están en el percentil más alto para cualquier edad. Su competencia lingüística es excepcional, su memoria de trabajo es superior y su capacidad de razonamiento está completamente intacta». Había pausado, consultando sus notas. «De hecho, me permito decir que es una de las mentes más agudas que he evaluado en mi carrera. Quien diagnosticó deterioro cognitivo en su caso no solo estaba equivocado, sino que muestra una falta de competencia profesional que me resulta preocupante». Esas palabras se habían convertido en parte del informe oficial que ahora reposaba en el expediente corregido de Elvira, reemplazando meses de evaluaciones erróneas con un documento que finalmente reflejaba la realidad de su condición mental. Carmen había sido la primera baja profesional del escándalo silencioso que se estaba desarrollando en San Rafael. Su renuncia había llegado acompañada de una carta donde expresaba su necesidad de reevaluar su enfoque terapéutico y su decisión de buscar formación adicional en geriatría. Elvira no sentía rencor hacia la joven terapeuta. Carmen había sido víctima de su propia inexperiencia y de un sistema que valoraba el control sobre la comprensión. Andrea había sido promovida a una posición de mayor responsabilidad, reconocimiento por haber tenido el valor profesional de cuestionar protocolos establecidos cuando notó inconsistencias en los diagnósticos. Durante su última conversación, había confesado a Elvira: «Usted me enseñó que a veces la competencia profesional requiere desafiar a la autoridad cuando la autoridad está equivocada». La mudanza de regreso a su propio apartamento había sido sorprendentemente simple. Carlos y Patricia habían trabajado durante una semana para revertir las decisiones que habían tomado 6 meses antes, recuperando muebles del almacenaje, reinstalando servicios e incluso encontrando algunos de sus diccionarios más preciados que habían estado guardados en cajas marcadas como libros diversos en el garaje de Carlos. «No sabía que estos eran importantes», había admitido su hijo mientras colocaba cuidadosamente los volúmenes en el estante de su estudio reconstruido. «Para mí solo eran libros viejos. Son mis herramientas de trabajo», había explicado Elvira pacientemente, «como el estetoscopio de un médico o los pinceles de un artista. No son solo libros, son extensiones de mi identidad profesional». La comprensión había llegado gradualmente, como agua filtrándose a través de tierra seca. Carlos y Patricia habían comenzado a ver a su madre no como la anciana frágil que habían imaginado, sino como la profesional competente que siempre había sido y seguía siendo. Las disculpas habían sido sinceras, pero complicadas, mezcladas con explicaciones defensivas y momentos de genuino arrepentimiento. Patricia había llorado durante una de sus conversaciones, admitiendo que había sido más fácil pensar que estabas confundida que enfrentar la posibilidad de que nosotros estuviéramos equivocados. Pero más importante que las disculpas había sido el restablecimiento gradual del respeto. Los nietos habían vuelto a visitarla, inicialmente tímidos y confundidos por los cambios, pero gradualmente redescubriendo a la abuela que podía contarles historias fascinantes sobre países lejanos y enseñarles palabras en idiomas exóticos. «Abuela», había preguntado Diego durante una de estas visitas, «¿por qué papá y mamá decían que estabas enferma cuando claramente no lo estabas?». La pregunta había sido directa, honesta, del tipo que solo los niños pueden hacer sin pretensiones. Elvira había considerado cuidadosamente su respuesta. «A veces», había dicho finalmente, «los adultos toman decisiones basadas en el miedo en lugar de basarse en la información. Tenían miedo de que me lastimara, así que decidieron protegerme de maneras que resultaron lastimándome más que protegiéndome. ¿Pero ya no tienen miedo? Creo que ahora entienden mejor que la mejor forma de proteger a alguien es escuchándolo y respetando su capacidad de tomar sus propias decisiones». La agencia de traducción donde había trabajado antes de su retiro forzado había recibido una llamada inesperada. Elvira había contactado al director,
explicando brevemente su situación y preguntando si aún necesitaban servicios de interpretación simultánea para proyectos especializados. «Elvira Mendoza», había exclamado el director. «Hemos estado buscándola durante meses. Tenemos una conferencia sobre comercio internacional la próxima semana y ninguno de nuestros intérpretes actuales tiene su nivel de especialización en terminología financiera multilateral». El regreso al trabajo había sido gradual, pero profundamente satisfactorio. Solo proyectos selectos, conferencias importantes donde su experiencia específica era irreemplazable, no por necesidad económica, sino por el placer irreemplazable de hacer algo que sabía hacer excepcionalmente bien. Durante una de estas conferencias, traduciendo simultáneamente una negociación compleja entre representantes de 5 países diferentes, Elvira había sentido esa familiaridad profunda de estar exactamente donde pertenecía. Su voz clara y autoritativa llenaba los auriculares de los participantes. Sus traducciones capturaban no solo las palabras, sino los matices culturales que podían hacer la diferencia entre un acuerdo exitoso y un malentendido diplomático. Al final de la sesión, el embajador francés se había acercado personalmente para felicitarla por la calidad de su trabajo. Es raro encontrar intérpretes que realmente entienden las sutilezas de la diplomacia internacional, había comentado. Su experiencia se nota en cada traducción. Esa noche, Elvira se había sentado en su estudio reconstruido, rodeada de sus diccionarios recuperados y sus diplomas que ahora colgaban nuevamente en las paredes, y había reflexionado sobre el extraño viaje que había sido los últimos meses. Había perdido muchas cosas: tiempo, dignidad, la ilusión de que sus hijos la conocían tan bien como ella había creído. Pero también había ganado algo que no había esperado: una comprensión más profunda de su propia resistencia, una apreciación renovada por su competencia profesional y una claridad cristalina sobre la diferencia entre envejecer y volverse obsoleta. La carta de San Rafael había llegado la semana siguiente, una disculpa institucional formal, acompañada de la confirmación de que habían revisado y modificado sus protocolos de evaluación y tratamiento. También incluía una invitación para que considerara participar en un comité consultor sobre derechos de pacientes geriátricos. Elvira había aceptado la invitación, no por venganza, sino porque había aprendido que la mejor manera de prevenir que otros sufrieran lo que ella había sufrido era usar su experiencia para mejorar el sistema. Durante la primera reunión del comité, había conocido a otras personas que habían tenido experiencias similares: profesionales retirados que habían sido subestimados por sus familias, mujeres inteligentes que habían sido silenciadas por sistemas que confundían el envejecimiento con la incompetencia, personas que habían luchado para mantener su dignidad en instituciones diseñadas para la conveniencia administrativa más que para el respeto humano. El problema, había explicado durante esa primera reunión, no es que seamos perfectos o que nunca necesitemos ayuda. El problema es que se asume que necesitar ayuda en algunas áreas significa ser incompetente en todas las áreas, y que se toman decisiones sobre nuestras vidas sin incluirnos en el proceso de toma de decisiones. 6 meses después de su liberación de San Rafael, Elvira había establecido una nueva rutina que combinaba el trabajo que amaba con el activismo que había descubierto. Traducía conferencias importantes, asesoraba a familias que enfrentaban decisiones difíciles sobre el cuidado de adultos mayores, y ocasionalmente daba charlas sobre la importancia de mantener la dignidad y autonomía durante el proceso de envejecimiento. Pero quizás lo más importante era la conversación que había tenido con sus hijos la semana pasada. Una conversación real, honesta, donde finalmente habían discutido sus miedos sobre el futuro y habían desarrollado un plan que respetaba tanto las preocupaciones legítimas de seguridad como el derecho de Elvira a tomar sus propias decisiones. «La próxima vez que tengas una caída», había dicho Carlos, «hablamos contigo antes de tomar cualquier decisión. Te preguntamos qué tipo de ayuda quieres, en lugar de decidir qué tipo de ayuda creemos que necesitas. Y la próxima vez que notes cambios en tu condición mental», había añadido Patricia, «confías en que podemos manejar la verdad, incluso si es complicada». Era un acuerdo simple pero revolucionario: tratarse mutuamente como adultos competentes hasta que hubiera evidencia médica genuina de lo contrario. Esa tarde, mientras Elvira se preparaba para otra conferencia internacional, eligiendo cuidadosamente el traje que proyectaría autoridad profesional y revisando sus notas en 5 idiomas diferentes, se había mirado en el espejo y había visto exactamente lo que esperaba ver: una mujer de 64 años que había sobrevivido a una experiencia que podría haber quebrado a muchas personas
y que había emergido no solo intacta, sino fortalecida. Sus ojos tenían el mismo brillo de inteligencia que había caracterizado toda su carrera, pero ahora había algo adicional, la sabiduría que viene de haber sido subestimada, silenciada, y luego haber encontrado la manera de recuperar no solo su voz, sino su poder. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias donde esperaban diplomáticos de 7 países diferentes, Elvira sonrió con una satisfacción que iba más allá del orgullo profesional. Era la sonrisa de alguien que había aprendido una de las lecciones más importantes de la vida, que a veces, cuando el mundo decide que ya no tienes valor, la respuesta no es aceptar ese veredicto, sino demostrar con una elegancia implacable que el mundo estaba completamente equivocado, y que algunas lecciones, como había descubierto su familia, se aprenden mejor en 5 idiomas diferentes.